Bueno, entonces este sacerdote Matatías, pues los invita y los empieza a motivar y les dice, muchachos, tenemos que hacer algo por nuestro pueblo, por nuestra fe, para contrarrestar lo que está haciendo el rey Antíoco. Y le dice, sí, sí, vamos a levantarnos en armas por nuestra fe. ¿Eso como a qué le suena? ¿Como a qué le recuerda? A los cristeros, profe. Exactamente. Algo así como con los cristeros, que también se levantaron en armas para defender nuestra fe. Ujú. Mártir. Los mártires, exactamente. Entonces, empiezan a organizar a su ejército, entre comillas, porque no eran soldados ni militares, eran muchachos, eran hombres que tenían nada más ese deseo de defender su fe y de que se respetara el templo de Jerusalén. Entonces, pasan unos años, Matatías muere y se queda al frente su hijo, Judas Macabeo. Macabeo no es su nombre, Macabeo es como un apodo que le pusieron. Él es el personaje que se menciona en el Catecismo de la Iglesia Católica. Judas Macabeo, él con los consejos de su padre, con este amor, este celo por defender el templo de Jerusalén y su fe en el Dios de Israel, él sigue organizando a los muchachos, a los hombres, con estas mismas ganas, y empiezan a luchar contra el rey Antíoco, y lo empiezan a vencer a sus soldados. Y el rey Antíoco pues se sorprende y dice, ¿cómo es posible? Y los regañaba a sus soldados. Les decía, ¿qué no les da vergüenza? Ustedes son expertos en la milicia, en las armas, tienen experiencia, estrategia. ¿No les da vergüenza que ellos no tienen nada? No son soldados, no son militares. ¿Y por qué les están ganando? ¿Por qué no pueden con ellos? Si no tienen ni la mitad de conocimientos que ustedes. Pero lo que no sabía el rey Antíoco cuarto Epifanes es que el pueblo que estaba con Judas Macabeo tenía el respaldo de Dios. Ellos luchaban en nombre de Dios, defendiendo el templo de Jerusalén. Por eso le pusieron Judas Macabeo. Macabeo significa cabeza de martillo, porque así iba Judas Macabeo con su grupo, donde se paraban, golpeaban como martillo, aquí y allá, aplastando, venciendo, derrotando con el poder de Dios. Tu confianza puesta en Dios, siempre. Y antes de salir a la batalla, Judas Macabeo les decía a sus hombres, a su grupo, nunca vayan a la batalla sin antes hacer oración, que no se les ocurra nunca, antes de salir al campo de batalla, hagan oración, adoren al Señor, pongan su confianza en Él y vamos a vencer. En Él somos vencedores, con Él todo, sin Él nada. Y esa era la motivación que les daba siempre, y por eso vencían. Pero un día, el rey Antíoco cuarto Epifanes igual organizó su ejército y les dijo, bueno, pues unos por aquí, otros por allá, a ver si así ya les ganamos. Y Judas Macabeo pues iba él confiando en Dios. Y de pronto le llega la noticia que a un grupo muy grande de los que estaban con él, de hombres, los mataron. Y dice, pero pues ¿cómo? ¿Y cómo nada más a ese grupo y no a los demás? Se le hizo raro. Dice, pero bueno, no se explicaba qué había pasado y decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues si todos oramos, todos confiamos en ti, ¿qué pasó? Dice, pero bueno, eh, vamos a recoger sus cuerpos para que no sean profanados y darles santa sepultura.
Entonces empiezan a levantar los cuerpos. Ahí está Judas Macabeo y empiezan a revisar sus ropas. Y Judas Macabeo, junto con los hombres que le estaban ayudando, descubren algo, que en las ropas de los soldados que habían matado había imágenes de ídolos como amuletos. Y entonces dijeron, ya sabemos por qué los mataron, porque no pusieron su confianza en el Dios de Israel. Pensaron que un amuleto, que una medalla, que una estatuilla de un ídolo, de un Dios falso, los iba a salvar. Y no, por eso murieron. Y de hecho, esto está en la Sagrada Escritura. Vamos al segundo libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 38 al 46. Segunda de Macabeos 12, 38 al 46. Dice el texto, Judas reunió su ejército y lo llevó a Adulán. El día séptimo se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado. Como el tiempo apremiaba, los hombres de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres para enterrarlos con sus parientes en los sepulcros de sus antepasados. Bajo la túnica de cada uno de los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yabnia, prohibidos por la ley de los judíos. Entonces todos comprendieron que esa había sido la causa de su muerte, confiar en los ídolos y no en Dios. Bendijeron al Señor, juez justo, que descubre las cosas ocultas, y rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin pecado, pues acababan de ver lo que había pasado a los que habían muerto por su pecado. Hizo una colecta entre los soldados y reunió 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Actuó recta y noblemente, pensando en la resurrección. Judas Macabeo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una colecta e invita a la oración por los difuntos, por sus errores, sus pecados. Esto es un fundamento bíblico del purgatorio. Continúo aquí la lectura. Pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Pero creyendo firmemente que a los que mueren piadosamente les está reservada una gran recompensa, el cielo, pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fueran absueltos de sus pecados.
Esto es sumamente profundo, bello, nos da mucha luz, nos da mucha esperanza y es la Sagrada Escritura y el Magisterio enseñándonos, iluminándonos sobre la doctrina del purgatorio. Este texto debe estar subrayado, sí o sí. Yo lo tengo subrayado y tengo aquí con pluma también el numeral del catecismo 1032, su referencia y hasta una notita, purgatorio. Esto nos sirve para debatir con nuestros hermanos separados, para dialogar, no para estar peleando, dialogar con ellos, quien quiera dialogar, porque tú llegas con los hermanos separados y aquí no hay purgatorio, aquí no rezamos por nadie, pues porque este libro no lo tienen en su Biblia, se lo quitaron. Una doctrina errónea es la que enseñan. Cuando el purgatorio está en la palabra de Dios y está en el magisterio. Y era necesario contarles esta historia de Judas Macabeo para entender el contexto y disfrutar más lo que nos enseña el catecismo. Continúo, nos regresamos al catecismo, numeral 1032. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico. También cuando Luisa Picarreta, aquí me detengo un poquito, cuando iba a dialogar con las almas del purgatorio y se le concedía platicar con ellas, las almas lloraban, sufrían, y cuando Luisa les preguntaba, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres tanto? Y las almas decían, porque mi familia me ha olvidado. Mis familiares que decían amarme, ya no se acuerdan de mí. No ofrecen nada por mí. Ninguna misa, ningún rosario, ningún sacrificio, nada. En la tierra decían que me amaban, pero no me ofrecen nada. No me ayudan a salir de aquí. Eso también provoca un gran dolor en las almas del purgatorio. Por eso les repito y les reitero, todo tenemos que ofrecerlo por ellos, por las almas olvidadas del purgatorio, por las que nadie pide. Y ustedes bien saben que hay familias que cuando es su aniversario, se le ponen su intención en la Santa Misa y van, pero van y están distraídos porque nunca van a misa, no saben ni qué contestar, no la viven, no la disfrutan, nada más con que el padre mencione la intención y ya. ¿Y de qué sirvió entonces? Si no estás consciente de lo que estás haciendo, si no estás consciente de que esa Eucaristía es una muestra de amor por tu ser querido. Por eso el catecismo nos recalca, en particular, en especial, el sacrificio eucarístico. Solamente cuando lleguemos al purgatorio, cuando lleguemos al cielo, vamos a entender la grandeza del misterio de la Eucaristía. Aquí no, hasta que estemos allá. Nos vamos a dar cuenta todo el valor
que tiene la Eucaristía y de cuántas almas se pueden salvar con una Eucaristía que viva al 100% y que comulgue y que la viva con devoción y con amor y con esa intención. Y también el día en que yo pudiendo asistir a la Eucaristía no voy, eso también será tomado en cuenta en el día de mi juicio. Esas ocasiones en que cambié a Dios, en que cambié la gracia por cosas del mundo. Cuando pude ir y no fui, yo rechacé la gracia. Cuando estás en el trabajo, en tus ocupaciones, está bien, no hay problema. Pero ya conociendo todo esto a profundidad, tener la oportunidad de ir a la Eucaristía y no ir, eso también será tomado en el juicio. Haber rechazado la gracia de Dios. Y no podremos decir, es que yo no sabía. Sí sabía. Ujú. Y aún así, preferiste el mundo, preferiste otras cosas que estar en la Eucaristía, pudiendo hacerlo. Que esto nos ayude también en nuestro examen de conciencia. Continúo. En particular, el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Sagrada Escritura y Magisterio de la Iglesia Católica. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció? Que es muy importante, como dijo usted, que tengamos siempre en cuenta a nuestros seres amados y sobre todo pues a las benditas almas del purgatorio, ofreciéndoles la oración y la misa, la Eucaristía. Una ocasión, en una consagración a la Virgen de Fátima, también el sacerdote decía que muchas veces se nos olvidaba, profe, pero que también era como que aceptable o necesario también pedir por la redención de nuestras almas, ¿verdad? Porque dice, nadie, comúnmente no pedimos muchas cosas a Dios, le pedimos muchas cosas, pero no nos acordamos de pedir por la redención de nuestras almas. Este, y como dice usted en estos numerales de la Iglesia Católica, pues nos están especificando que tan importante es tomar en cuenta pues que existe este purgatorio, porque mucha gente aún así que ha habido muchos testimonios de religiosos o de religiosas, o inclusive hubo creo que como hasta una exhibición allá en la feria donde también se exhibió lo que era la Basílica de San Pedro en la feria. Sí creo que era la capilla de Roma, pues. Y también hubo una exhibición de lo que eran fotografías y lo que del purgatorio, profe, de unas religiosas que se
como cuadros, como tela, como así, cosas así de ese estilo. Aún así sigue mucha gente diciendo que no es cierto, que no existe el purgatorio, que es como no creer en la misericordia de Dios, que es como no creer que Jesús ya vino y murió por nuestros pecados y por los pecados de todos. Este, Sin embargo, con los estudios que nos ha regalado y nos ha ofrecido, es como dice usted, no es para tener un miedo, sino es para tener un trabajo constante de, de nuestros de nuestros semejantes, de nuestros seres queridos, de las personas que ya no tienen tampoco familia y aún siguen en el purgatorio, y quién reza por ellos, o sea, tomarlos en cuenta. Este, y pues nos abre la expectativa y el deseo de pedir por las personas que están todavía en la purificación. Una vez también usted nos platicó no sé si lo comentó ahorita que me tuve que ir a auxiliar a mis padres, que hubo un alma que estaba pidiendo creo que trabajo, y ella ofreció esa misa por las almas que estaban ya prontas a salir del purgatorio, y después le ofrecieron un trabajo sin pensar que esa persona era conocida de esa persona, y que como que lo motivó en su interior a ofrecerle en gratitud de esa misa que ella ofreció, que es lo que tenía. No sé si usted no lo platicó, lo escuché en otras clases, pero es muy necesario. Yo agradezco la enseñanza de día a día, y deseo también y pido a Dios que me permita interceder por quienes lo necesitan, y también pedir por la redención de nuestras almas. Gracias, bonita noche a todos y bonita noche a usted. Sí, muchas gracias por su comentario. Y sí, en esta tierra hay que aprovechar que ahorita podemos pedir por nosotros. Es un tiempo de gracia, de misericordia. Ya en el purgatorio, nada más a esperar lo que nos manden y que se ofrezca por las almas que están ahí. Sí, es para valorar más también nuestra oración. ¿Algún otro comentario? Le escribe a nuestro compañero Roberto que si hay una forma de rezar por las benditas almas del purgatorio. Sí, ya hay un mensajito. Eh, pues hay varias oraciones, de hecho, hasta en internet las podemos encontrar, donde la Iglesia Católica aprueba diversas plegarias, diversos rezos para pedir por las almas del purgatorio, o si no, lo hacemos con una oración de algún librito, también así de manera espontánea lo podemos hacer. Lo que importa es la intención del corazón. Y antes de iniciar una actividad, antes de iniciar mi jornada, poner todo en las manos de Dios con esa finalidad, con la intención de que ese sacrificio, ese cansancio, ese esfuerzo sea por las almas del purgatorio. Puede ser con una oración ya establecida o de manera espontánea delante de Dios. Lo que importa es sí la intención. ¿Algún otro comentario? Ah, Profe, el término que estaba en como inquietud y gracias a la compañera por mencionar, es el concepto de benditas, como que clasificaríamos a las almas en qué concepto tipo están en el purgatorio. se les Dice, llama benditas almas del purgatorio porque ya tienen ganada la gloria, solamente están purificándose, pero por eso les llamamos benditas, porque ya saliendo de ahí, su lugar va a ser la gloria de Dios, por eso son benditas. gracias. Sí, Infinitas gracias, una muy buena noche, una noche más saludable en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones a todos y profe, una muy buena noche.
Igualmente, buenas noches. Y también en el chat pusieron, el año pasado, en noviembre, ofrecí una misa por las almas que llegaban a esa ermita, yo estando enferma y después milagrosamente sané. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos este, este milagro. Y sí, Dios obra de una manera misteriosa, eh, mostrándonos que la oración repercute en nosotros mismos y también en las almas del purgatorio. Y sobre todo, cuando yo me preocupo por los demás, cuando no soy egoísta en mi oración, de que este rosario nada más para mí o esta misa nada más para mí, eso también tiene su recompensa. Y aquí en este caso, su sanación. Y pues gloria a Dios por eso. Y gracias por compartirnos. ¿Alguien más gusta comentar algo? ¿Alguna otra opinión? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos la próxima clase. ¿Eh? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Así bien. Así bien, Dios los bendiga.